Revelado. Como mi nuera me echó a los 65 años y descubrí un poder transformador en mí mismo, don Felipe nunca imaginó que su vida, marcada por la calidez familiar, el aroma del café y las risas de sus nietos, se desmoronaría en un instante. Cada mañana, el pequeño negocio de abarrotes que heredó de su padre era el escenario de su felicidad. Se levantaba al amanecer, preparaba un café humeante. Mientras contemplaba el bullicio de sus nietos jugando en el patio, su corazón se llenaba de amor. Sin embargo, aquel día todo cambió. Su nuera, desbordada por las tensiones y desacuerdos sobre la crianza de los pequeños, lo echó de casa en un arrebato que le dejó el alma destrozada. Las calles del pueblo, que una vez fueron su hogar, ahora parecían ajenas y hostiles. Don Felipe caminaba con la cabeza gacha, sintiendo el peso de su soledad aplastarlo. Se sentó en la plaza, rodeado de abuelos que, como él, llevaban historias de amor y dolor en sus corazones. Sus rostros reflejaban un sufrimiento compartido, y mientras compartían anécdotas, un rayo de esperanza empezó a brotar en su corazón. La risa de aquellos viejos se convirtió en un bálsamo para su herida, y en ese momento, una conexión inesperada floreció entre ellos. Ese grupo de abuelos se transformó en una pandilla de sabiduría que compartía no solo historias, sino también un propósito. Don Felipe, inspirado por el apoyo de sus nuevos amigos, decidió que ya no quería ser un espectador en su propia vida. Con sus manos temblorosas pero firmes, comenzó a impartir talleres sobre tradiciones familiares, valores y la importancia de cuidarse unos a otros. Les hablaba a los jóvenes del barrio acerca de los mitos y leyendas que habían resistido el paso del tiempo, mientras las palabras fluían con la pasión de un hombre que anhelaba reconstruir su lugar en el mundo. Los ruidos de escepticismo empezaron a llegar, eso no lo iba a detener. Muchos en la comunidad no comprendían cómo un hombre de su edad, que había sido echado de su propia casa, podía tener tanto que ofrecer. Pero la empatía y la calidez que él emanaba comenzaron a abrir corazones, desafiando el estigma que se cernía sobre los ancianos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un día, la plaza se llenó de emoción y voces animadas por un evento comunitario. Don Felipe sintió que era el momento de dar el gran paso, hablar en público y acercarse a su nuera. No con resentimiento, sino con amor y deseo de reconciliación. La tensión era palpable mientras se preparaba tras el telón. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preguntaba si encontraría las palabras adecuadas para hacerle comprender que su amor nunca se había perdido. La plaza estaba repleta de gente ansiosa, y los murmullos se silenciaron al comenzar su discurso. Las miradas se dirigieron hacia él y, en ese instante, don Felipe supo que había llegado el momento de transformar su dolor en amor. Con el alma abierta, se preparó para sanar la herida que separaba a su familia. ¿Logrará don Felipe encontrar el valor necesario para reconectar con su nuera y sanar el lazo roto? Las esperanzas brillaban en su corazón mientras la muchedumbre contenía la respiración, listos para escuchar su verdad. El silencio era abrumador. Don Felipe pudo sentir el peso de las miradas sobre él, como si cada ojo en la plaza lo empujara a hablar, a liberar el torrente de emociones que había acumulado. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco y un leve temblor en sus manos. La calidez del sol le acariciaba la piel, pero en su pecho, el frío de la duda lo envolvía. «Quiero hablarles de amor», comenzó, su voz titubeante, cargada de sentimiento. Se detuvo un instante, sus pensamientos volvían a su nuera, a esos momentos felices compartidos. Amor que no se pierde, que no se destruye, a veces, solo se transforma. Sus palabras empezaron a fluir con más fuerza, su corazón guiándole en cada frase. «Soy un abuelo que ha cometido errores como todos», continuó, permitiendo que la vulnerabilidad saliese a la luz. «El tiempo puede desgastar las relaciones, por mucho que las amemos. Pero lo que he aprendido es que, aunque a veces nos separemos, el amor siempre encuentra un camino de regreso».
La multitud escuchaba, algunos asintiendo con la cabeza, otros con lágrimas en los ojos. Don Felipe se sintió poderoso. Cada palabra era como un ladrillo, construyendo el camino hacia la reconciliación. Entre el público, miró a su nuera, quien se mantenía al borde, su expresión difícil de descifrar. El resto del mundo se desvaneció a su alrededor, solo existía aquel vínculo roto que quería reparar. Lo que quiero decirle, querida nuera, es que mi puerta siempre ha estado abierta para ti, para tus hijos. Te agradezco por darme la oportunidad de ser parte de sus vidas. Me equivoqué al no entender tu angustia, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Pero nunca dejaré de amarles. Una lágrima resbaló por su mejilla mientras luchaba por mantener la compostura. Fue en ese instante que sintió el poder de su transformación. No era solo un abuelo herido, era un puente que podía unir. La plaza estaba tan callada que se podía escuchar el sonido de su latido resonando en sus propios oídos. Pero, en lugar de miedo, experimentó una profunda esperanza. Su nuera finalmente levantó la mirada. Había una chispa de sorpresa en sus ojos, pero también dolor. Don Felipe se preguntó si ella comprendería la sinceridad de sus palabras. Solo un instante de conexión fugaz se dio entre ellos, un pequeño destello que le hizo pensar que tal vez había una oportunidad. Los murmullos comenzaron a correr por la plaza. La gente, una vez expectante, ahora se mostraba emocionada. Los abuelos de la pandilla de sabiduría aplaudían suavemente, y un par de jóvenes lanzaban miradas llenas de admiración hacia don Felipe. En ese momento de vulnerabilidad, la magia de la comunidad comenzaba a jugar a su favor. Si yo puedo encontrar el camino de regreso a mis seres queridos, tú también puedes, exclamó. Nunca somos demasiado viejos para empezar de nuevo. Sus palabras sonaban como un eco de la experiencia de muchos en la plaza, resonando con sinceridad y dolor compartido. Pero su corazón aún latía con la incertidumbre de cómo respondería su nuera. Y en el fondo de su ser, don Felipe supo que todo dependía de ella. ¿Aceptaría su vulnerabilidad como un paso hacia la reconciliación? Se preguntó si su nuera podría ver la luz que había encontrado en medio de su oscuridad. De repente, la plaza estalló en murmullos, algunos aplaudiendo, otros hablando entre ellos sobre lo que acababa de vivirse. La tensión estaba en el aire, palpitable. Y en ese momento, cuando las esperanzas parecían florecer, don Felipe sintió que todo podía cambiar o desmoronarse de nuevo. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó, mientras todos los ojos se volvían a su nuera. Un silencio denso ocupó el espacio, y para don Felipe, parecía que el mundo entero contenía la respiración. Un segundo pasó, que se sintió como una eternidad, mientras la mirada de su nuera se mantenía fija en el suelo. Aquella conexión, tan efímera, ya empezaba a desvanecerse. El murmullo de la plaza se desvaneció también, y la atmósfera era espesa, tensa. La esperanza y el miedo cohabitaban en el corazón de don Felipe. Se permitió un instante para observar el rostro de su nuera. Sus labios temblaban ligeramente, y su expresión era un revoltijo de emociones. En los ojos de ella, don Felipe pudo leer la lucha interna, un deseo de perdonar, de entender, pero también la dolorosa herida que había causado el pasado. Fue entonces cuando sintió que su corazón latía con demasiada fuerza, como si intentara gritar por la verdad. Por favor, susurró él, extendiendo su mano, como si ese simple gesto pudiera atravesar la distancia emocional que los separaba. No estoy pidiendo que todo esté bien de inmediato, solo que me permitas hacer las paces, que me dejes entrar de nuevo en tu vida. La multitud, aún en el silencio profundo, comenzó a contener la respiración, esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. Un niño en el fondo de la plaza rompió el silencio, risas inocentes que contrastaban con la gravedad del momento. Don Felipe sintió que le atravesaba una punzada de remordimiento. Esa misma risa que había extrañado tanto ahora le recordaba lo que había en juego. Pero su nuera se movió finalmente, levantando la mirada hacia él. Sus ojos, inundados de lágrimas, brillaban intensamente. No es tan simple, don Felipe comenzó, su voz quebrándose. La tristeza en su tono hizo que aquel puente que había comenzado a construir con sus palabras se tambaleara. He luchado tanto por seguir adelante, por proteger a los niños y tú no estuviste allí cuando más te necesitábamos.
Don Felipe sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Ella tenía razón, y cada palabra de su nuera era como un clavo hincándose en su pecho. Sin embargo, en su interior ardía una chispa de determinación. Te prometo que estoy aquí ahora. Que dejaré que mi amor te alcance. ¿Podrías darme la oportunidad de mostrarte lo que he cambiado? Ella miró a su alrededor, buscando apoyo en los rostros familiares de los presentes. Unos asintieron levemente, mientras otros mostraban preocupación. Los murmullos empezaron nuevamente, como una ola de voces entrelazadas. Finalmente, su nuera tomó una profunda respiración. No puedo olvidar todo el dolor, pero el amor sí puede transformarlo. Sus palabras resonaron en el aire, brillando como un pequeño rayo de luz. Solo necesitamos tiempo. Mi corazón aún está herido. Pero, si estás dispuesto a dar el primer paso, tal vez podamos encontrar un camino. En el fondo de su ser, don Felipe sintió que el peso de los años de silencio y distancia comenzaba a levantarse. Con cada palabra, la esperanza florecía en su pecho. Entonces empezaré hoy, respondió él. Su voz sonó más firme, más clara. Y no pensemos en el pasado, sino en lo que podemos construir desde aquí. Una sonrisa titubeante se dibujó en su rostro mientras su nuera le ofrecía un pequeño asentimiento. Un gesto que encendió la magia de la comunidad. La plaza estalló en aplausos, llenándose de un eco de alegría que lo envolvía. Sin embargo, mientras la multitud celebraba más cerca de su nuera, don Felipe se sintió atrapar entre la sensación de alivio y la urgencia de la tarea que tenía por delante. La duda aún quedaba en el aire. ¿Seré suficiente para reparar lo que hemos perdido? Sosteniendo la mirada de su nuera, se dio cuenta de que el viaje de sanación recién comenzaba, y que quedaba un camino por recorrer. No sabían cuántos obstáculos enfrentarían, pero ambos estaban dispuestos a intentarlo cuando de repente, un grito rompió la celebración. «Don Felipe, ¿alguien viene hacia aquí?» La voz era estridente, temblando de sorpresa. El corazón de don Felipe se detuvo y miró hacia la dirección donde todos apuntaban. Lo que vio paralizó su sonrisa y llenó su pecho de angustia. «¿Quién es?», preguntó, mientras el mundo pareció tambalear a su alrededor. La figura que se acercaba con una rapidez inquietante era familiar, pero no de la manera que don Felipe hubiera querido. Alberto, su hijo, avanzaba presuroso entre la multitud, el rostro pálido y el aliento agitado, como si una tormenta se hubiese desatado en su pecho. La celebración se transformó en un murmullo nervioso a medida que todos notaban la inquietud en su andar. «Papá, tienes que venir», exclamó Alberto, sin aliento y con una mirada que transmitía un mensaje claro. Algo no estaba bien. Don Felipe sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué podría ser tan grave que su hijo interrumpiera este momento tan crucial? El mundo a su alrededor se nubló. El bullicio de la plaza se desvaneció en un eco distante, y su atención se centró únicamente en la angustia de su hijo. Sin pensarlo, dio un paso hacia él, su mano todavía extendida hacia su nuera, como si de ese gesto dependieran sus esperanzas. Pero ahora, en lugar de construir un puente, sentía que se tambaleaba al borde de un precipicio. «¿Qué sucede?», preguntó, ya sin la serenidad que había cultivado en el último minuto. La voz de su hijo era un hilo de ansiedad. «Es Clara, no lo vas a creer. Me han dicho que está en el hospital». Las palabras cayeron pesadas, como una roca arrojada al agua tranquila. «¿Qué le pasó?». Su corazón se aceleró, sus pensamientos girando en torno a la imagen de su nuera. Alberto tragó saliva, su mirada oscura y preocupada se tornó más seria. «Un accidente, estuvo involucrada en un choque y no sé más. Debemos ir, ahora». La urgencia en su voz marcaba la pauta, y sin dudar, don Felipe sintió que su deber lo llamaba. La esperanza que había comenzado a florecer en su corazón se vio sustituida por un torrente de pánico. «Voy contigo», respondió firmemente, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de su ser. Las dudas que lo asediaban eran eclipsadas por la necesidad de estar al lado de Clara, de demostrarle que ahora sí estaba presente en su vida, sin importar el caos que se acercaba. Mientras caminaban hacia el coche, don Felipe sintió la mirada de la multitud sobre su espalda, esa comunidad que había comenzado a unirse tras los muros de rencor y dolor. Pero el ruido se desvaneció en su mente.
Su única preocupación era llegar a Clara y brindarle el apoyo que tanto necesitaba en ese momento desesperado. El trayecto al hospital fue un viaje lleno de emociones, las imágenes de su nuera sonriendo, riendo junto a sus hijos, hiladas con los recuerdos de la distancia que había entre ellos, lo abrumaban. ¿Seré capaz de enfrentar esto?, se preguntó. ¿Seré suficiente para ella cuando más me necesita? Una vez en el hospital, la frialdad del entorno lo envolvió y la presión en su pecho parecía multiplicarse. Alberto lo guió a través de pasillos inmaculados y laberintos de pacientes, hasta una sala que parecía más ominosa que extraña. Allí, la enfermera, con una ceñida expresión, les pidió que esperaran en ese instante. Don Felipe sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo se volvió un acto de agonía. Mientras su mente se debatía entre la culpa y la esperanza, recordó las palabras de su nuera. El amor puede transformarlo todo. Si Clara despertaba, él tendría la oportunidad de probarlo. Pero ¿y si ella no despertaba? La enfermera emergió y serena, con un tono que dulcemente cortaba la tensión, les anunció que podía pasar a verla. Don Felipe sintió que su corazón latía con una fuerza renovada. Avanzó hacia la puerta de la habitación, sin saber que el giro que estaba por dar en su vida superaría los límites del dolor y la redención. Se detuvo un momento, conteniendo la respiración, y con fuerza empujó la puerta que se abría lentamente. ¿Qué descubriría dentro de esa habitación? ¿Sería capaz de enfrentar el desafío más grande de su vida? Don Felipe empujó la puerta, y el silencio en la habitación fue casi ensordecedor. El aroma a desinfectante y el leve pitido de las máquinas llenaron su ser mientras entraba. Allí, en ese lecho de hospital, Clara yacía inmóvil, conectada a diversos equipos que vigilaban su respiración y su pulso. Su rostro lucía pálido, casi como un lienzo en blanco, y el cabello caía desordenado sobre su frente, salpicado de sutiles manchas de sangre. La visión lo golpeó como un puño en el estómago. Clara murmuró, apenas capaz de emitir sonido. Alberto se acercó, su mirada reflejando la preocupación que ambos sentían. «Papá, ¿qué vamos a hacer?», su hijo rompió el silencio, y esa pregunta atravesó el aire como un cristal roto. Don Felipe se acercó al lecho y tomó la mano de Clara. Era fría, frágil como si el menor toque pudiera romperla. Su corazón se encogió. «Vamos, Clara, muéstrame que estás aquí», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Las palabras parecieron flotar en la habitación, pero Clara no respondió. Sin embargo, en su interior un fuego comenzaba a encenderse. El amor que había tratado de ocultar por tanto tiempo resurgía con más fuerza que nunca. «Mira, Clara», continuó, con firmeza renovada, «siempre he estado aquí, aunque no lo creas. Esta familia necesita de ti. Yo necesito de ti. Te prometo que voy a hacer lo que sea por ayudarte». Alberto lo observaba, sorprendido por la transformación de su padre. No era solo un abuelo distante en ese momento, era un padre dispuesto a luchar por la vida de su nuera. Frente a ellos, Clara permanecía inerte, pero algo importante estaba sucediendo. A medida que don Felipe hablaba, imágenes de sus recuerdos felices con ella comenzaron a fluir. Su risa, su calidez, los momentos compartidos con los nietos. Se sintió navegando por un mar de emociones, donde la culpa se disolvía lentamente en el abrazo de la esperanza. «Por favor, lucha. Tú eres más fuerte de lo que piensas. Revélame la mujer que conocí, la madre que siempre ha estado ahí para sus hijos», insistió, apretando su mano con más fuerza, y entonces, un destello. Una ligera contracción en la mano de Clara, como si respondiera a su llamado. Don Felipe dejó escapar un suspiro, lleno de felicidad y temor. «¿Lo has sentido?», preguntó a Alberto, quien se acercó rápidamente. «Sí, creo que, tal vez». La duda se mezclaba con la esperanza en su tono, creando un instante cargado de significado. Fijaron sus miradas en su nuera, quedándose en silencio, como si cada palabra adicional pudiera romper la magia del momento. De repente, la máquina a su lado comenzó a emitir un pitido más regular, como un latido de esperanza. La enfermera que había entrado minutos antes se detuvo y con ojos emocionados miró a los hombres. «Los signos vitales de ella están reaccionando. Pero necesitamos que siga sintiendo su conexión con ustedes. Hablen, canten, cuenten historias.
Ayúdame, Clara. Te prometo que estás a salvo con nosotros, dijo don Felipe en un susurro que resonaba en toda la habitación. La determinación estaba creciendo dentro de él, sabía que debía hacer más que solo esperar. Debía transformar su dolor en fortaleza una vez más, tomó la mano de Clara. Recuerda las fiestas que hacíamos en casa, cuando cada rincón estaba lleno de risas. Recuerda la última Navidad, cuando te vi sonreír al abrir aquel regalo que te di. Esa eres tú, la mujer llena de vida. Y mientras hablaba, las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. No solo por el miedo a perderla, sino por la realización de cuánto la amaba y de lo que había dejado de lado en su vida. Un amor que necesitaba ser demostrado y vivido, un amor que iba a luchar por su familia. En ese instante, la puerta se abrió y un médico entró, mirando a la familia con una expresión seria. Necesitamos hablar. El ambiente se tornó denso de nuevo, y don Felipe sintió un temblor en su pecho. ¿Por qué el doctor tenía esa mirada tan preocupante? ¿Qué nueva tormenta se acercaba a desatarse sobre ellos? Don Felipe sintió como su corazón se aceleraba al ver la expresión del médico. Era un rostro que no prometía buenas noticias. A su lado, Alberto se puso rígido, una sombra de temor cruzando su cara. La luz del pasillo iluminaba la figura del doctor, dándole un aire aún más inquietante. «Doctor, ¿cómo está Clara?», preguntó don Felipe, su voz temblorosa pero firme. No estaba listo para escuchar la respuesta, pero sabía que la incertidumbre era más dolorosa que cualquier golpe de realidad. El médico inhaló profundamente, centrándose en las palabras que debía compartir. «Hemos estado haciendo todo lo posible, pero su estado es crítico. Aunque ha habido una leve mejora en sus signos vitales, todavía estamos muy lejos de lo que consideramos estable». Las palabras atravesaron el aire como un cuchillo afilado. Don Felipe sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La esperanza que había comenzado a florecer se desvanecía en un instante. Sin embargo, se obligó a mantenerse de pie, a no dejar que el miedo lo venciera. «¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo más?». Alberto, en su desesperación, se acercó más al médico, buscando una solución, un rayo de luz en medio de la tormenta. «Necesitamos más tiempo, y también más apoyo emocional. Clara tiene que sentir que está rodeada por su familia». «Los próximos días son cruciales», dijo el médico antes de dejar la habitación, dejando una pesada sensación en el aire. Don Felipe miró a su hijo, la preocupación reflejada en su mirada. «No podemos rendirnos, Alberto. Ella necesita nuestra fuerza», dijo, buscando encontrar aliento en sus propias palabras. «Vamos a hacer lo que sea necesario». «¿Qué más podemos hacer?», replicó Alberto con una mezcla de frustración y cansancio, sintiéndose impotente ante la situación. «Podemos contarle historias, recordarle los momentos más felices. Conectar con ella. No podemos dejar que el miedo nos consuma», dijo don Felipe, con renovada determinación. El fuego que había sentido antes comenzaba a avivarse de nuevo. Así que, mientras la noche se cierne sobre la ciudad, don Felipe y Alberto comenzó a hablar. Primero sobre los recuerdos de la infancia de Clara, las travesuras de los niños en el parque, las risas que solían llenar la casa. Pronto, la habitación se transformó en un escenario de risas suaves y murmullos de amor. «¿Recuerdas cuando te llevaste a los niños al zoológico, Clara?». Don Felipe comenzó, sonriente. «Estabas tan emocionada de ver a los leones. Te veía corriendo de un lado a otro, como si fueras una niña otra vez». A pesar de la gravedad de la situación, el ambiente cálido y lleno de recuerdos trajo una camada de paz temporal a la sala. Poco a poco, la respiración de Clara pareció hacerse más estable. Como si esas memorias la abrazaran y la empujaran a volver a la vida. Pasaron las horas, y afuera el mundo continuaba su curso indiferente. Dentro de la habitación, sin embargo, el amor envolvía a Clara en un abrazo invisible. Don Felipe se sentía rejuvenecido, como si cada historia contada le diera un poco más de energía para seguir luchando. Cada risa compartida era un pequeño triunfo en medio del caos, pero de repente, Clara emitió un ligero susurro, como si una parte de ella comenzara a despertar. Los hombres en la habitación se quedaron en silencio, sintiendo que algo estaba por suceder. La mirada de don Felipe se llenó de esperanza y miedo a la vez.
¿Qué pasó?, preguntó Alberto, con los ojos muy abiertos, esperando escuchar aquella voz que tanto anhelaba. Don Felipe inclinó su cabeza hacia Clara, intentando leer sus labios, buscando desesperadamente una señal. Pero los ojos de Clara permanecían cerrados. Sin embargo, al escuchar el susurro, él comprendió que aquel pequeño destello podría ser la chispa que necesitaban. En ese preciso instante, la puerta se abrió nuevamente y la enfermera ingresó, con una mirada que desbordaba un misterio inquietante. «Señores, tenemos que hablar. El avance que ha mostrado Clara puede ser la clave para una intervención importante. Pero hay un detalle que no les hemos dicho». Don Felipe sintió que la marca del destino estaba a punto de cambiar, y se preparó para lo que estuviera por venir. ¿Qué revelación lo esperaría? La enfermera, con esa mirada cargada de expectativas, los obligó a detenerse en su propio aliento. Siempre había sido su naturaleza, acceder a la esperanza, pero en ese momento, cada uno sentía que algo monumental estaba por examinarse. «¿Qué quieres decir con detalles?», preguntó Alberto, tratando de lograr un control sobre su nerviosismo. Don Felipe también estaba ansioso, pero su voz mantuvo la calma. «La intervención que podríamos realizar depende de un análisis específico que nos falta. Los signos están indicando una posible reacción positiva a un tratamiento innovador, pero necesitamos su consentimiento para proceder antes de regresar a la sala de operaciones», explicó ella, su tono imbuido de una mezcla de urgente necesidad y un atisbo de esperanza. «¿Consentimiento? ¿De qué estás hablando?». Don Felipe no entendía. El desglose de la situación lo abrumaba. ¿Es angustioso? ¿Es arriesgado? Es una oportunidad, don Felipe. Pero hay que actuar rápido. Mentalmente, Clara tiene que estar con nosotros. Cada pequeño recuerdo que evoca puede ser crucial. Así que les animo a que le hablen más. Hagan que ella se sienta segura, que sienta su amor, la enfermera dijo, esperando despertar en ellos la pasión necesaria para luchar por su hija. Don Felipe y Alberto intercambiaron miradas. No había tiempo que perder. Si esa intervención era un camino hacia recuperar a Clara, estaban dispuestos a recorrerlo, aun ante la incertidumbre de lo que ello pudiera significar, así que, tras la salida de la enfermera, don Felipe tomó la mano de Clara con la misma delicadeza que un artista sostiene un pincel. «Clara, escucha, mi vida. Hay algo que podemos hacer, algo que puede ayudarte. No estás sola. Nunca lo estarás». Alberto comenzó a contar la historia de su primer día de clases, aquel instante en el que Clara, con su dulce voz, lo tranquilizaba cuando las mariposas de la ansiedad revoloteaban en su estómago. «¿Te acuerdas, señora? Me prometiste que no me dejarías solo. Ahora es tu turno, vuelve con nosotros. Necesitamos tu fuerza». Cada palabra empujaba hacia adelante, fortaleciendo el vínculo que los unía. Don Felipe notó un ligero movimiento en la mano de Clara, un pequeño signo de vida que encendió un rayo de esperanza en su corazón. ¿Podría ser que el eco de sus palabras estuviera retumbando en su interior? Pero los minutos se convertían en horas y la ansiedad comenzaba a hacer presa de ellos. Mientras don Felipe empezaba una nueva historia sobre un día en el mar, donde Clara había capturado su primera ola, sus ojos se desplazaron hacia la respiración de su hija. El ritmo parecía un poco más suave. Ante su mirada, un nuevo susurro brotó de los labios de Clara. Esta vez, se sintió como un canto, un intento de articular. «Papá» fue lo que salió, tan tenue pero lleno de amor. Era posible que la conexión estaba siendo restablecida, ambos hombres se llenaron de emoción. Lágrimas de alegría comenzaron a brotar de los ojos de don Felipe. «Sí, cariño. Estoy aquí, siempre estaré aquí». Pero entonces, el silencio de la habitación se rompió abruptamente. La puerta se abrió con estruendo. Un hombre, desconocido para ellos, interrumpió el momento. «Lo siento. Necesito hablar con ustedes, es urgente. Clara es parte de un estudio médico que no podemos ocultar. La intervención que se propone podría tener consecuencias serias». El aire se espesó, la esperanza que habían comenzado a construir ahora se vio amenazada por un nuevo dilema. Don Felipe miró a Alberto, atrapados entre el amor paternal y el miedo a lo desconocido.
¿Deberían seguir adelante con la intervención o escuchar los peligros que el extraño tenía que revelar? ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar?, se preguntó don Felipe en silencio, sabiendo que el tiempo se les agotaba. ¿Sería el camino hacia la sanación o hacia una nueva y peligrosa verdad? El desconocido avanzó con firmeza, su expresión grave y seria, lo que incrementó la premura en el corazón de don Felipe. «Soy el doctor Carranza», se presentó, su voz resonando en la habitación como un eco. «Vengo a hablar sobre a dónde los puede llevar esta intervención. Necesitamos discutir los riesgos y beneficios, y no podemos perder más tiempo tratando de convencernos de lo que es mejor para Clara». Alberto, sintiendo las tensiones palpables en la atmósfera, frunció el ceño. ¿Qué clase de riesgos está mencionando? Clara está aquí por una razón, y no dejaremos que el miedo nos detenga. Con todo respeto, hay más en juego de lo que creen. Clara está involucrada en un estudio clínico que no solo evalúa su condición, sino que utiliza abordajes experimentales que requieren un alto nivel de consentimiento informado. El doctor Carranza pausó, respirando hondo antes de continuar. Algunos de estos tratamientos no han sido completamente validados y los resultados podrían ser impredecibles. No quiero alarmarlos, pero sí quiero que entiendan que este camino está lleno de incertidumbre. El peso de sus palabras golpeó a don Felipe. El riesgo, la incertidumbre, el futuro de su hija en la balanza. Miró a Clara, cuya expresión seguía apagada. Sin embargo, recordando el ligero movimiento de su mano, sintió que la llama de la esperanza aún ardía en su pecho, pequeña pero persistente. ¿Qué pasa si Clara no recibe este tratamiento? ¿Qué opciones tenemos si decidimos no avanzar?, preguntó don Felipe, su voz temblando con un delicado balance entre la preocupación y la determinación. El doctor Carranza se acercó, casi de manera conspirativa. Si el tratamiento no progresa, las condiciones de Clara pueden seguir deteriorándose. Sin embargo, es esencial que comprendan que este estudio puede no solo sanarla, sino también hacerlo a un costo emocional y físico que podría ser difícil de soportar. Todo lo que hay que considerar va más allá del deseo de curarla. A veces, el tratamiento puede causar más malestar que bien. Alberto apretó los dientes, incapaz de asimilar lo que le estaban planteando. La idea de que el intento de salvar a Clara pudiera ser más doloroso que no hacer nada parecía inaceptable. El silencio se cernió sobre ellos, esa pregunta no respondida flotando en el aire como una sombra. «¿Nos estás pidiendo que tomemos una decisión que podría marcar el destino de nuestra hija?», replicó don Felipe, su voz firme pero repleta de vulnerabilidad. «¿Cómo sabemos si esta es la dirección correcta o solo estamos aferrándonos a la esperanza?». El médico bajó la mirada, visiblemente conmovido. «Esa es una decisión que solo ustedes pueden tomar. Lo único que puedo hacer es asegurarles que, sin importar lo que decidan, su amor por Clara va siempre a ser su mayor aliada en este viaje. Recuerden que la conexión emocional y el apoyo son cruciales en estos momentos». La puerta tras ellos se cerró suavemente, y don Felipe sintió un nudo en el estómago. Se dio cuenta de que, al margen de toda la ciencia y los análisis, el amor seguía siendo el hilo que los mantenía unidos. Alberto miró a don Felipe, su propia angustia reflejada en su rostro. En ese instante, Clara reaccionó de nuevo. «Papá», su voz sonó con más claridad. Era un llamado, una súplica silenciosa, pero palpable. ¿Estaba llamando a su padre o a la vida que estaban tratando de recuperar? «Estamos contigo, mi vida», dijo don Felipe posando su mano sobre la de Clara. «Te prometo que no te dejaremos ir». La tensión y la incertidumbre saturaban el aire, pero una nueva decisión comenzaba a tomar forma en sus corazones. Era momento de pelear. Mientras el amor y la angustia se entrelazaban, la conexión con Clara resurgía poco a poco, lo que encendía un nuevo sentido de determinación entre ellos. Pero, justo cuando pensaban que estaban listos para actuar, la voz del doctor Carranza asomó nuevamente. «Una última cosa que deben saber: Clara no es solo un número en este estudio. Tiene un potencial especial que la distingue. Si deciden proceder, deberán estar preparados para implicarse mucho más de lo que piensan». ¿Qué significaba realmente ese potencial y qué implicaría para su familia? Don Felipe intercambió una mirada profunda con Alberto.
Tenían que tomar decisiones rápidas, pero esta vez estaban dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario. ¿Sería la respuesta lo que esperaban, o se adentrarían en territorio desconocido que podría cambiarlo todo? La almohada de incertidumbre seguía pesando, pero nunca se habían sentido tan vivos, tan listos para luchar por Clara. ¿Estaban listos para desafiar lo desconocido? La próxima decisión cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. La decisión estaba al borde de sus labios, una palabra que podía cambiarlo todo. Don Felipe miraba a Clara, su hija, con esa mirada de papá que nunca se posee del todo, porque siempre hay un temor latente de no ser el suficiente. Ella continuaba luchando por abrir los ojos, por comunicarse, y de repente, en esa lucha, su voz melodiosa emergió una vez más. «Papá, yo quiero luchar». Aquella frase resonó en el corazón de don Felipe como un fuego encendido. «¿Lo dices en serio, Clara? ¿Estás lista para pelear por ti, por nosotros?» Las lágrimas brotaron de los ojos de Alberto, y su corazón se llenó de esperanza. Aunque había sombras que acechaban en cada esquina, el deseo de Clara de continuar tenía que ser suficiente para empujarlos hacia adelante. El doctor Carranza hizo una pausa, posiblemente considerando las implicaciones de la determinación de Clara. Existen muchos factores que no se pueden tomar a la ligera. El tratamiento es exigente. Los efectos secundarios podrían ser implacables. Pero si Clara está decidida, entonces su voluntad es fundamental. El ambiente se volvió más serio, como si el aire mismo se espesara con cada palabra. Don Felipe sintió que la presión aumentaba, pero no podía abandonarla. Su voluntad es mi voluntad y que sea así, entonces. Clara, haremos esto juntos, tú y yo. Nunca te dejaré sola. Yo también quiero. No tengo miedo, dijo Clara, y esas palabras, aunque suaves, eran como un baluarte de luz en la oscuridad que los rodeaba. Don Felipe se volvió hacia el médico. Estamos listos. Haremos lo que sea necesario para ayudar a Clara. Queremos seguir adelante con el tratamiento. La resolución en su voz era fuerte y clara, aunque el miedo aún se enredaba en sus pensamientos. El doctor Carranza asintió, mostrándose respetuoso ante su decisión. Hay que hablar con el equipo de especialistas. En las próximas horas, Clara tendrá que pasar por una serie de evaluaciones. Esto formará parte del proceso de inclusión en el estudio clínico. Sin embargo, créanme, hay esperanza, y su valor puede hacer más de lo que imaginan. Mientras el médico se retiraba, don Felipe sintió como la adrenalina comenzaba a moverse en su cuerpo. Alberto miró a su hermano y sonrió, un gesto casi tímido. Fue increíble, Felipe. Clara se necesita de ti y tú estás listo para ser su pilar. Recuerda que no estás solo. Pero justo cuando el espacio se llenó de una nueva energía, un silencio helado invadió la habitación. Clara, con su frágil voz, cuestionó: ¿y si me duele? ¿Y si este tratamiento me cambia para mal? La vulnerabilidad de su pregunta cortó el aire. Don Felipe sintió un vacío en su estómago. Escucha, mi vida, siempre vamos a estar contigo. Entre el dolor y la luz hay un camino que debemos transitar juntos. Si te duele, estamos aquí. Nunca vamos a dejar de pelear contigo. Clara asintió, y aunque el miedo seguía presente, había algo en la forma en que su padre y su hermano la miraban que la llenaba de valor. Era un vínculo indisoluble, uno que iba más allá de cualquier tratamiento. El día avanzaba lentamente, y mientras esperaban la llegada del equipo médico, Clara se sumió en un silencio reflexivo. Don Felipe no podía dejar de pensar en lo que había dicho el médico sobre el potencial especial de Clara. ¿Qué significaba eso realmente? Se sintió incapaz de ignorar esa pregunta. La puerta se abrió nuevamente, esta vez un frío viento del pasillo pareció colarse en la habitación. El enfermero, un joven sonriente con un aire de confianza, entró. «Hola. Estoy aquí para comenzar las evaluaciones. Quiero que sepan que tienen todo nuestro apoyo y quizás una buena noticia por adelantado». El latido del corazón de don Felipe se aceleró, una mezcla de esperanza y ansiedad. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó intrigado. El enfermero esbozó una sonrisa. «A veces, los milagros llegan, solo hay que estar atentos a ellos. Déjenme preparar todo y les contaré más. Pero antes, ¿me puedes ayudar, Clara?».
Don Felipe sintió un escalofrío. Las palabras del enfermero se sentaban pesadas, una sensación de que algo más grande se estaba gestando, algo que podía cambiar todo. Las dudas volvían, pero Clara era más que un número en un estudio, era su hija, su lucha. Cuando el enfermero se acercó para sacar algunas herramientas, Clara miró a su padre y a Alberto, y por primera vez sonrió. «Voy a hacer esto». Y con esas palabras, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse, lleno de incertidumbre, pero también de esperanza, pero al cerrar la puerta, algo en la expresión del enfermero lo inquietó. ¿Qué secretos guardaba detrás de esa sonrisa? ¿Había más en juego de lo que estaban dispuestos a enfrentar? Don Felipe sintió que una nueva sombra acechaba por venir. La habitación del hospital había cambiado drásticamente. El ambiente, que antes era pesado y denso, ahora comenzaba a vibrar con una sensación de luz y esperanza. Don Felipe observaba a Clara mientras la atención del equipo médico se centraba en ella. El enfermero que había llegado con esa sonrisa prometedora se movía con agilidad, preparado para realizar las evaluaciones necesarias para el tratamiento. «Estoy aquí contigo, hija», dijo don Felipe, sin dejar de sostener su mano. «Juntos vamos a cruzar este puente». El sonido de sus palabras resonó como un poderoso mantra en la sala. Alberto estaba a su lado, ansioso pero determinado. «No importa lo difícil que sea, Clara. Vamos a estar contigo, siempre. Recuerda nuestras historias, los momentos felices. Eso es lo que te hará fuerte». Cada palabra de su hijo estaba cargada de amor. Clara sonrió. Era una pequeña victoria, un destello de optimismo en medio de la adversidad. «Voy a luchar». «Yo quiero, papá». Esas palabras llenaron a don Felipe de una energía renovada. Él también quería luchar y lo harían juntos, como familia. Mientras los médicos iniciaban las pruebas, Clara comenzó a relatar sus propias historias sobre los días soleados en el parque, cuando atrapó su primera mariposa y las risas que compartía con sus hijos. Con cada palabra, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Las lágrimas rodaron por las mejillas de don Felipe, no de tristeza, sino de un amor profundo que había vuelto a revivir cuando la enfermera entró de nuevo. Su expresión era ahora más seria. «Clara, ¿están listos para comenzar? Necesitamos que estés concentrada y tranquila. Recuerda que estas son solo pruebas para saber cómo proceder», dijo con tono suave, pero directo. «Lo haré», respondió Clara, firme y decidida. Esa determinación la llenó de valor y, al mismo tiempo, emocionó a don Felipe y a Alberto. «Así es, hija. Vamos a demostrarle al mundo quiénes somos. Nuestro amor por ti es más fuerte que cualquier desafío», enfatizó don Felipe, y en ese momento, todos los miedos parecieron desvanecerse. La esperanza se convirtió en su aliada más poderosa. Las horas que siguieron continuaron girando en torno a Clara y a las evaluaciones. Don Felipe y Alberto se turnaban para contar historias y anécdotas, creando un círculo de amor y luz que envolvía a Clara. Uno de los doctores, al observar cómo su voluntad de lucha y el amor familiar se entrelazaban, dijo: «La conexión emocional es más poderosa de lo que imaginan. Sigamos adelante, será un camino largo, pero hay fuerza en su unión». Finalmente, después de lo que sintió como una eternidad, el equipo médico se reunió y compartió los resultados. Clara responde positivamente a las pruebas. Tiene un potencial especial y con la terapia adecuada, creemos que verá una mejora continua, afirmó el doctor Carranza. Las palabras resonaron en la sala como un eco de esperanza. Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente en los ojos de don Felipe. «¿Entonces hay esperanza?», preguntó, casi temiendo la respuesta. «Sí. Clara, tienes una lucha por delante, pero cuentas con el mejor apoyo, tu familia. Estarán aquí para ti y tú serás la luz que los guiará», finalizó el médico colocando su mano sobre Clara. Don Felipe sintió el latido de su hija. Era un latido que resonaba como una promesa. Una promesa de que el amor podría transformar el dolor y las experiencias difíciles en un camino hacia la sanación. «Estoy lista, papá», dijo Clara, con una sonrisa que iluminaba el cuarto. «Vamos a hacerlo juntos». La familia se reunió en un fuerte abrazo, sellando su compromiso de estar juntos en cada paso del camino.
Don Felipe miró a su hijo, luego a su nuera y sintió que, pese al dolor vivido, el amor había triunfado. Nada estaba perdido, todo estaba por reconstruirse. Desde aquel día, comenzaron un viaje lleno de desafíos, pero también de recuerdos, crecimiento y sanación. Don Felipe no solo se había reconectado con Clara, también había encontrado el camino de regreso a sí mismo, redescubriendo su valor y propósito. Pocos meses después, la vida en la plaza del pueblo había cambiado un poco. Don Felipe había comenzado a compartir su historia con la comunidad, convirtiéndose en un símbolo de fortaleza y resiliencia. Los abuelos que un día compartieron risas en la plaza ahora lo miraban con admiración y respeto. Don Felipe sonreía al recordar cómo lo habían echado de su propia casa, pero también al pensar en cómo ese dolor lo llevó a descubrir un poder transformador dentro de sí mismo. Hay que amar, siempre amar. Tener fe en lo que somos como familia, nunca rendirnos, decía en sus talleres, siempre rodeado por un grupo que crecía a diario, inspirado por su viaje. Las vidas de todos en la familia habían cambiado, pero la lección más grande fue la importancia de mantenerse unidos. Y mientras el sol se ponía en el horizonte del pueblo, con la calidez de la familia a su lado, don Felipe sabía que este era solo el comienzo de una hermosa historia. Nunca olvidaría que de la oscuridad se puede encontrar la luz, siempre y cuando el amor permanezca al frente. Ahora es tu turno, querido amigo. No esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora, es crucial para que más personas puedan escuchar mensajes de transformación como este. No olvides comentar debajo tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.